Objetividad, relativismo y verdad. Una obra de Richard Rorty. Capítulo 3. ¿Es la ciencia natural un género natural? 1. Introducción. Una de las razones principales para la creación de una subárea dentro de la filosofía denominada filosofía de la ciencia fue la convicción de que ciencia, o por lo menos la ciencia natural, designaba un género natural, un ámbito de la cultura que podía definirse por uno o dos rasgos, un método especial o una relación especial con la realidad. La extensión natural de esta creencia fue la idea adicional, implícita en la obra de Carnap y explicitada por Quine, de que la filosofía de la ciencia es plenamente filosofía. Pues igual que Platón se limitó a dejar el mundo de las apariencias a los filodoxos, muchos de los empiristas lógicos se limitaron, implícita o explícitamente, a dejar de lado el resto de la cultura. Según su concepción, una vez consumado el trabajo de demarcación, una vez descrita con exactitud la naturaleza característica de la ciencia, no había mucha necesidad de decir mucho sobre las demás actividades de los seres humanos. Y es que, como el hombre era un animal racional y la ciencia la cúspide de la racionalidad, la ciencia era la actividad humana paradigmática. Lo poco que había que decir sobre los demás ámbitos de la cultura equivalía a un melancólico deseo de que algunos de ellos, por ejemplo la filosofía, pudiesen volverse más científicos. Sin embargo, Hempel y otros autores demostraron que la demarcación no era tan fácil como había parecido en un principio. La plausibilidad cada vez mayor del holismo neuriatiano, una vez resucitado por el artículo de Quine, los dos dogmas, y por las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, socavó más los intentos por aislar el método científico, porque arrumbó los intentos por aislar vinculaciones fragmentarias entre las teorías científicas y el mundo. Algunos filósofos siguieron a Hempel y descartaron tanto la pregunta ¿cómo demarcamos la ciencia de la metafísica? Como la propia metafísica misma. Estos filósofos se aplicaron entonces a los intentos por construir una lógica de la confirmación sin preocuparse mucho por si el uso de esta lógica distinguía a la ciencia de lo que no era ciencia. Pero otros filósofos siguieron a Quine y cayeron de nuevo en la metafísica dogmática, decretando que el vocabulario de las ciencias físicas alcanza la estructura verdadera y última de la realidad. Es significativo que Quine llegase a la conclusión de que la unidad de la indagación empírica es la ciencia en suma, cuando podía haberse esperado, dado el tenor de su argumentación, la cultura en suma. Quine y muchos otros holistas siguieron creyendo que la distinción entre ciencia y no ciencia corta de algún modo la cultura en una articulación filosóficamente significativa. El valor efectivo de esta tesis equivale a una negativa a contentarse con un criterio meramente baconiano para separar ciencia de no ciencia. De acuerdo con la interpretación conocida, aunque weird, de Bacon, común a Macaulay y Dewey, los baconistas solo llamarán ciencia a un logro cultural si pueden atribuir retrospectivamente a esta realización un adelanto tecnológico, un aumento de nuestra capacidad de predecir y controlar. Esta es la razón por la que los baconianos se sienten perplejos ante la expresión ciencia aristotélica. Esta concepción pragmática de que la ciencia es todo aquello que nos proporciona este tipo particular de poder se aceptará de buen grado si uno ha llegado a tener dudas sobre la indagación filosófica tradicional acerca del método científico y la relación entre ciencia y realidad, pues nos permite evitar acertijos como ¿qué método es común a la paleontología y a la física de partículas? ¿O qué relación con la realidad comparten la topología y la entomología?
explicando a la vez por qué utilizamos el término ciencia para englobar a los 4 tipos de disciplinas. Las preguntas como ¿es una ciencia la sociología? O puede ser ¿las ciencias sociales tan científicas como las ciencias naturales? Son preguntas, a la luz de esta concepción, empíricas, en realidad sociológicas, sobre los usos a los que se ha aplicado o puede aplicarse la labor de los científicos sociales. Esta concepción baconiana de definir el término ciencia no es, por supuesto, menos difusa que las nociones de predicción y control. A pesar de este carácter difuso, probablemente es una de las más utilizadas por tutores, burócratas, filántropos y el público profano. Desde los años 40, el periodo en que Hempel y Quine empezaron a poner en cuestión los supuestos básicos de los empiristas, se han registrado 2 nuevas etapas en el debate de la cuestión de si la ciencia natural es un género natural. La primera etapa se centró en la noción de método y giró en torno a la obra de Kuhn y Feyerabend. La segunda, en medio de la cual nos encontramos actualmente, se centra en la cuestión de la relación de la ciencia con la realidad y gira en torno al ambiguo término realismo científico. El alboroto producido por la afirmación de Kuhn y Feyerabend de que algunas teorías científicas eran inconmensurables con las teorías precedentes fue creado por filósofos que intentaban salvar un criterio no pragmático para distinguir la ciencia de la no ciencia. La mayoría de los lectores de Kuhn estaban dispuestos a admitir que habían ámbitos de la cultura, por ejemplo, el arte y la política, en los que se intercambiaban entre sí vocabularios, discursos, epistemes Foucaultianas, y a conceder que, en estos ámbitos, no había un metavocabulario dominante al que pudiese traducirse todo vocabulario semejante. Pero la idea de que esto era así también en las ciencias naturales resultó ofensiva. Críticos de Kuhn, como Scheffler y Newton-Smith, pensaron que Kuhn ponía en duda la racionalidad de la ciencia. Condenaron así, con la descripción de Kuhn hecha por Lakatos, según el cual aquel había reducido la ciencia a psicología de masas. Pero aunque estos críticos pueden haber dudado en afirmar explícitamente que la política y el arte eran cuestiones de psicología de masas, esto era precisamente lo que implicaba su posición. Los defensores de la idea de que existe una diferencia metodológica entre las revoluciones artísticas, políticas y científicas adoptan normalmente una noción criterial fuerte de racionalidad, en la que racionalidad es cuestión de seguir principios explícitos. Con ellos se encuentran, lo quieran o no, cuestionando la racionalidad del resto de la cultura. En cambio, los defensores de Kuhn normalmente establecen la divisoria entre racional y no racional en términos sociológicos, en términos de la distinción entre persuasión y fuerza en vez de metodologías, en términos de posesión o de no criterios explícitos. La fuerza del argumento de los críticos de Kuhn era que la inconmensurabilidad parecía implicar imposibilidad de discutir. La fuerza del argumento de sus defensores era que, a partir de la crítica de Hempel al verificacionismo y de la distinción hecho-lenguaje formulada por Quine, nadie podía afrontar el desafío de Kuhn explicado cómo era posible la conmensuración. Así, las guerras kuhnianas se eternizan, pues ambas partes entablan un diálogo de sordos. Estas guerras parecen estar llegando a su fin, y es que ambas partes están empezando a coincidir en que intraducibilidad no supone imposibilidad de aprender y que todo lo necesario para hacer posible la discusión es la posibilidad de aprender. La mayoría de los críticos de Kuhn han admitido que no existe un metavocabulario ahistórico en cuyos términos formular algoritmos para la elección de teorías, algoritmos que puedan ser realmente útiles para el científico en activo, en vez de ser constructos post factum.
La mayoría de sus defensores han admitido que las teorías antiguas y nuevas versan todas ellas sobre el mismo mundo. Así pues, es poco lo que queda para debatir. Esta reconciliación ha tenido por efecto que el intento de evitar una definición meramente pragmática y baconiana del término ciencia ha pasado de la interrogación por la racionalidad de la ciencia a la interrogación por su relación con el mundo. Es decir, ha pasado del método a la metafísica. El cambio de atención resultante ha hecho que la discusión se centre alrededor de tres temas diferentes, todos los cuales se discuten bajo el epígrafe realismo científico. En primer lugar, está la cuestión de los mundos diferentes. Esta cuestión está aún sobre la mesa porque aún quedan cunianos recalcitrantes que afirman que Aristóteles y Galileo vivían un mundo diferente, en sentido literal. Estos contumaces cunianos ponen en manos de contumaces seguidores de Putnam la concepción trasnochada de que solo una teoría causal de la referencia puede salvarnos del relativismo. Ambos tipos de contumaces que se resisten a extinguirse establecen lo que Arthur Fine ha denominado un bonito pas de deux metafísico. En segundo lugar está la cuestión del instrumentalismo, de si realmente existen los electrones en el sentido de realmente, en que es incontrovertible que existan las mesas. La distinción entre creer en X y uso heurístico del concepto X, descartada por deigüeyanos como Ernst Nagel y Sidney Morgenbesser, ha cobrado nueva vida recientemente por obra de Michel Dumet, Bas van Freysen y otros. En tercer lugar, está la tesis presentada de manera atrevida y clara por Vernon Williams de que las ciencias se distinguen de la no ciencia por el hecho de que, aunque la no ciencia, por ejemplo, el arte y la política, puede alcanzar, pase Platón, el estatus de conocimiento y pueda converger a un acuerdo duradero, no obstante difiere de la ciencia en que no está guiada a semejante acuerdo por la manera en que el mundo es en sí. Voy a denominar a la primera cuestión, la relativa a la existencia de diferentes mundos, realismo versus relativismo. A la segunda cuestión, la resucitada por Van Freysen, realismo versus instrumentalismo. Y a la tercera, la debatida por Williams, realismo versus pragmatismo. Como ha señalado Hernán Macmillan, el término antirrealismo cubre demasiado terreno. Hay que tener cuidado en mantener diferenciadas diversas posiciones que desagradan a personas que se denominan realistas. Hay que señalar también, con Fine, que el término antirrealismo de Dumet tiende a dar por supuesta la cuestión que desea plantear el pragmatista, la cuestión de si han de utilizarse o bien descartarse nociones como verificado por el mundo, hecho efectivo y estatus ontológico. Fine, por ejemplo, desea encontrar una posición que vaya más allá del realismo y el antirrealismo. Como comparto esta meta con Fine, voy a dedicar la mayor parte de mi artículo a la disputa entre el realismo y pragmatismo, considerada una disputa sobre si son útiles las nociones en cuyos términos formula Williams esta variante del realismo. Considero esto un reflejo de la disputa más profunda sobre si deberíamos seguir intentando considerar la ciencia como un género natural en vez de recurrir simplemente a la concepción baconiana de Guyana de la cuestión. Quiero defender esta última concepción argumentando que son muy dudosas las nociones que se utilizan para defender las concepciones opuestas. Estas nociones son, primero, la noción de que el mundo verifica las oraciones, una noción esencial para la tesis del cuniano contumaz acerca de la pluralidad de mundos. Segundo, la noción del método abductivo, una noción esencial a la disputa entre realismo e instrumentalismo.
Y tercero, la noción de Williams del que el mundo guía la obra de los científicos y hace que converjan sus opiniones. Voy a examinar las dos primeras nociones de forma relativamente breve y dogmática, para centrarme en la tercera. 2. Realismo versus relativismo. Para ver la función de la primera de estas nociones, la de que el mundo verifica las creencias, pienses en la siguiente inferencia. Primero, no hay forma de traducir las partes relevantes del vocabulario de Aristóteles en las partes relevantes del de Galileo, aunque cada uno de ellos podría aprender el vocabulario del otro. Segundo, así pues, no hay forma de argumentar en contra de las ideas de Aristóteles sobre la base de creencias formuladas en el vocabulario, pero no a la inversa. Tercero, entonces hay que considerar verdaderas las concepciones de Aristóteles y las de Galileo, y por ello hay que relativizar a los vocabularios la aplicación del término verdadero. Cuarto, el mundo vuelve verdaderas, verifica las creencias. Y quinto, pero el mismo mundo no puede volver verdadero tanto a Aristóteles como a Galileo, por lo que tienen que hacerlo mundos diferentes. Se puede criticar la inferencia al punto 5 de dos maneras, cuestionando el paso segundo a tercero o negando el cuarto. Desearía hacer ambas cosas sobre la base de la doctrina davidsoniana de que verdadero no designa una relación entre discurso y mundo, y en términos más generales que no debería analizarse o definirse. Desearía asociar esta doctrina a la que en otro lugar he denominado etnocentrismo, la idea de que nuestras propias creencias actuales son aquellas que utilizamos para decidir cómo aplicar el término verdadero, aun cuando verdadero no pueda definirse en términos de aquellas creencias. Entonces, podemos admitir que la inferencia segunda es afirmativa, pero negando la tercera, diciendo que la coherencia interna de Aristóteles o de Galileo no da a sus concepciones el derecho a ser calificadas de verdaderas, pues eso solo podría conseguirlo la coherencia con nuestras concepciones. Alcanzamos así una posición que trivializa el término verdadero, separándolo de lo que Putnam denomina una perspectiva de Dios, pero no la relativiza, definiéndolo en términos de un esquema conceptual específico. Una consecuencia de esta posición es que no deberíamos concebir la relación entre la indagación y el mundo según el modelo que Davidson denomina esquema contenido. Otra consecuencia es que, como dice Davidson, toda la evidencia que existe es precisamente lo que supone verificar nuestras oraciones o teorías. Sin embargo, nada, ninguna cosa vuelve verdaderas las oraciones o las teorías, ni la experiencia, ni las irritaciones superficiales, ni el mundo pueden volver verdadera una oración. En otras palabras, las equivalencias entre las dos partes de la oración B tarskianas no discurren paralelas a la relación causales que vinculan las oraciones con las no oraciones. Esta negación del punto 4 es, para los fines de argumentar contra el relativismo, más importante que la negación del punto tercero, pues llega la idea esencial de que no hay forma de dividir las oraciones verdaderas en aquellas que expresan hechos efectivos y aquellas que no, y, a fortiori, no hay forma de dividirlas en las que expresan hechos sobre el mundo y las que expresan hechos sobre otro mundo. El trivializar la noción de verdadero, como lo hace Davidson, al afirmar que la razón de que este término no sea sinónimo a justificado a nuestro entender, no es que sea sinónimo de justificado según el aspecto del mundo, sino porque no es sinónimo de nada. Me parece la mejor manera de aufheben tanto la tesis del mundo diferente, del cuniano, recalcitrante, como la tesis del putnamiano, contumaz de que solo una teoría no intencional de la referencia puede salvarnos del relativismo.
Según esta concepción davidsoniana, cada oración que alguien ha utilizado alguna vez se referirá al mundo en el que nosotros creemos existir. Por ejemplo, el mundo de los electrones y demás. Sin embargo, esta tesis no es, como fue antes para Putman, resultado controvertido de una nueva teoría kripkeana de la referencia. Es tan trivial como la afirmación de que tanto Aristóteles como Galileo tienen que enfrentarse al tribunal de nuestras creencias actuales antes de que podamos llamar verdadera a cualquier cosa que dijeron. Esto es todo lo que quiero decir sobre la cuestión realismo versus relativismo. Por lo que puede ver el relativismo, bien en la forma de verdades múltiples o múltiples mundos, solo podría entrar en la mente de alguien que, como Platón o Dumet, estuviesen antes convencidos de que algunas de nuestras creencias verdaderas están relacionadas con el mundo de una forma en que no lo están otras. Así, tiendo a pensar que el propio Kuhn estaba vinculado inconscientemente a esta distinción, a pesar de que la estructura de las revoluciones científicas ha hecho mucho por socavar la distinción platónica entre episteme y doxa. Si se desecha esta distinción y se sigue el holismo de Quine, no se intentará demarcar el conjunto de la ciencia respecto al conjunto de la cultura, sino que se concebirán todas nuestras creencias y deseos como parte de la misma trama quiniana. La trama no dividirá, pase Quine, entre el fragmento que refleja la estructura verdadera de la realidad y la parte que no lo hace. Y es que el desarrollo de la posición de Quine lleva a Davidson a la negativa a concebir que la mente o los lenguajes están en relación con el resto del mundo como la relación entre esquema y contenido. 3. Realismo versus instrumentalismo. Permítaseme ser igualmente conciso sobre la cuestión realismo versus instrumentalismo. No deseo abordar la cuestión de si se puede formular una distinción interesante entre lo observable y lo no observable. Más bien, deseo considerar algunas cuestiones sobre la relación entre pragmatismo e instrumentalismo que ha planteado Macmillan. Macmillan, en un comentario sobre la obra de Putman y mía, escribe lo siguiente. Recuérdese que la motivación original de la doctrina del realismo científico no era el deseo del filósofo perverso de indagar lo incognoscible o mostrar que solo son realmente reales las entidades del científico. Fue un desafío a los desafíos del ficcionalismo y del instrumentalismo, que una y otra vez en la historia de la ciencia afirmaban que las entidades del científico son ficcionales, que no existen en el sentido cotidiano en que existen las sillas y los peces de colores. Ahora bien, ¿cómo responde Rorty a esto? ¿Ofrece algún argumento? Si es así, seguiría un argumento en favor del realismo científico. Sería también, según puede ver, una vuelta a la filosofía del viejo estilo que piensa que debíamos haber superado. Mi respuesta a la pregunta de Macmillan es que nosotros, los pragmatistas, intentamos distinguirnos de los instrumentalistas no argumentando en contra de sus respuestas, sino contra sus preguntas. A menos que estuviéramos preocupados por lo realmente real, a menos que ya hubiésemos admitido la tesis platónica de que los grados de certeza o de centralidad de nuestro sistema de creencias estaban correlacionados con diferentes relaciones con la realidad, no sabríamos qué se entiende por el sentido cotidiano de la existencia. Después de todo, supone una considerable dosis de aculturación dar sentido a preguntar cómo ¿existen los números o la justicia? ¿O Dios en el sentido en el que existen los peces de colores? Antes de que consigamos que nuestros estudiantes se acerquen a estas preguntas con el debido respeto, tenemos que enseñar un uso del término existencia específicamente filosófico, un sentido bastante intercambiable con estatus ontológico. No creo que este uso pueda enseñarse a no ser que el profesor sugiera al menos una odiosa jerarquía,
la línea divisoria, la distinción cualidad primaria versus secundaria, la distinción entre notaciones canónicas y no canónicas o algo semejante. Nosotros, los pragmatistas, pensamos que una vez dejamos de tomarnos en serio estas jerarquías, consideraremos el instrumentalismo como solo una extraña forma de platonismo tardío. Pienso, pues, que el único argumento que necesitamos los pragmatistas contra el instrumentalista es el que ofrece el propio McMullen cuando dice que la tesis realista es que el científico está descubriendo la estructura del mundo. No es necesario que estas estructuras sean imaginables en las categorías de un macromundo. Pero esto no es una vuelta a la filosofía del viejo estilo, ni en realidad es un argumento. Solo es un intento de desplazar la carga del argumento al instrumentalista preguntándole, ¿por qué otorgas más importancia a los rasgos que tiene el pez de colores y de los que carecen los electrones que a los rasgos que tienen los peces de colores y de los que carecen las mesas? Una conocida respuesta instrumentalista a esta pregunta es la siguiente: porque soy empirista. Pero esto solo es desplazar un paso atrás la pregunta del por qué deseamos saber nosotros los davidsonianos. Piensa el instrumentalista que algunas creencias, por ejemplo, sobre los peces de colores, se vuelven verdaderas por la experiencia. Esta pregunta puede descomponerse en dos partes. Primero, ¿por qué piensa que hay algo que se vuelve verdadero? Y segundo, ¿por qué piensa que la experiencia, en el sentido de el producto de los órganos sensoriales humanos, desempeña un papel crucial con respecto a determinadas creencias y no a otras? Voy a posponer la primera pregunta, más general, hasta mi exposición de Williams. Pero permítaseme aventurar una respuesta rápida y parcial a la segunda, a saber, que el instrumentalista piensa esto porque piensa que hay un método especial, característicamente asociado a la ciencia moderna, llamado abducción, cuyos resultados están en contraste con la evidencia de los sentidos. Muchos de los filósofos de la ciencia a los que más admiro, incluidos McMullen, Sellars y Field, tienen la culpa de instalar esta creencia en el instrumentalista. McMullen, por ejemplo, empieza el artículo que he citado diciendo que, cuando Galileo dijo que las formas conocidas de luz y sombra en la cara visible de la luna llena podían explicarse suponiendo que la luna posee montañas y mares como los de la Tierra, estaba utilizando un modo conjunto de inferencia y explicación que en modo alguno era nuevo en la ciencia natural, pero que desde entonces ha llegado a ser reconocido como un procedimiento central de la explicación científica. Aquí McMullen presta ayuda y consuelo a la idea de que la explicación científica es una explicación de tipo característico, que la ciencia puede distinguirse de la no ciencia por su uso de un tipo especial de inferencia. Se sospecha que estaría de acuerdo con Clark Gilmour en que el motivo principal de la filosofía de la ciencia es proporcionar lo que Gilmour denomina una teoría plausible y precisa del razonamiento y el argumento científico, una teoría que abstraiga pautas generales a partir de los detalles concretos de los debates sobre los genes, los espectros, los campos y la delincuencia. Fine escribe demasiado a menudo como si todos supiésemos lo que es un determinado tipo de inferencia llamado abductivo. Creo que Boyd representa con exactitud la argumentación de Fine contra el realismo científico cuando afirma que Fine acusa al realista de utilizar un argumento abductivo sobre la naturaleza de la realidad cuando explica el éxito de la ciencia. Boyd llega a la conclusión de que Fine da así por supuesta la cuestión contra el instrumentalista, pues el instrumentalista tiene dudas sobre sí. En palabras de Boyd, la abducción es un principio de inferencia justificable epistemológicamente, especialmente cuando, como en este caso, la explicación postulada supone la actuación de mecanismos no observables. Parece seguro afirmar que casi todo el mundo que intenta resolver, en vez de disolver, la cuestión realismo versus instrumentalismo,
da por supuesto que podemos hallar algo como un principio de inferencia que puede ser denominado abductivo y que predomina más en la ciencia moderna que, por ejemplo, en la teología homérica o la filosofía trascendental. Mi conjetura, estrictamente amateur, sería que cualquier principio de inferencia que es central en la explicación científica va a resultar central prácticamente en cualquier otro ámbito de la cultura. En particular, el postular cosas que no se pueden ver para explicar cosas que se pueden ver no parece más específico para aquellas actividades normalmente denominadas ciencias de lo que lo es el modus ponens. El valor de los intentos de los últimos 50 años por dar a Glamour lo que desea sugiere que no encontraremos nada que satisfaga a la vez los requisitos de Glamour y sea específico para lo que tradicionalmente se ha denominado ciencia. 4. Realismo versus pragmatismo. Con esta afirmación dogmática, paso ahora de la cuestión realismo versus instrumentalismo a mi tema principal, realismo versus pragmatismo. No solo la falta de un principio de inferencia específico de la ciencia hace que el instrumentalista le sea difícil responder a las preguntas sobre por qué importa la distinción observable y no observable, sino que también se lo pone difícil al realista que quiere afirmar que el realismo explica el éxito de la ciencia. Una vez más, la razón es que la falta de una manera de aislar un método específicamente científico vuelve poco clara la naturaleza del explanandum, pues los realistas necesitan desesperadamente la idea de que la ciencia es un género natural. No les parece suficiente explicar, por ejemplo, el éxito de la tecnología basada en la creencia en las partículas elementales por medio de la existencia de las partículas elementales, porque reconocen que este tipo de explicación es trivial. Todo lo que hacen es decir que describimos nuestras acciones exitosas como lo hacemos porque tenemos las teorías que tenemos. Esta explicación del éxito actual es tan vacía como la explicación que nuestros antepasados hicieron de los éxitos del pasado. ¿Por qué somos capaces de predecir también los eclipses del sol? Porque el Almagesto de Ptolomeo es una representación exacta de los cielos. ¿Y por qué el Islam tiene un éxito tan espectacular? Porque la voluntad de Alá, etc. ¿Por qué una tercera parte del mundo es comunista? Porque la historia es realmente la historia de la lucha de clases. Para ir más allá de semejante vacuidad, el realista debe explicar algo llamado ciencia sobre la base de algo llamado la relación de la indagación científica con la realidad, una relación que no poseen todas las demás actividades humanas. Así, para poner en marcha este proyecto, debe disponer de un criterio independiente de cientificidad distinto a esta relación con la realidad. Desea afirmar que, porque realmente hay partículas elementales, forma parte de la mejor explicación del éxito de IBM, mientras que, porque la historia es realmente la historia de la lucha de clases, no forma parte de la mejor explicación del éxito de la KGB. Así, tiene que encontrar algún rasgo de la teoría de las partículas elementales que la convierta en ejemplo de la ciencia y no convierta en ciencia a la teoría marxista. Es difícil ver cómo este rasgo podría ser de otro orden que metodológico. Esta es una idea presentada por Boyd, quien en mi opinión no percibe lo caliente que está el agua en que está disputando y se sumerge con sus colegas realistas. Boyd afirma que, cuando los filósofos de cualquier tendencia afirman que los métodos de la ciencia son instrumentalmente, o bien teóricamente, fiables, su afirmación tiene muy poco interés si no puede decirse nada sobre cuáles son los métodos en cuestión. Además, no concebirá como métodos de la ciencia cualesquiera regularidades que puedan discernirse en la práctica de los científicos.
Para formular correctamente la tesis de la fiabilidad, hay que identificar aquellos rasgos de la práctica científica que contribuyen a esta fiabilidad instrumental. Esta idea complementa a otra presentada por Michel Levin, quien señala que cualquier realista que desee explicar el éxito de una teoría científica por referencia a su verdad debería responder a la pregunta: ¿qué tipo de mecanismo es verdad? Si los realistas van a presentar alguna explicación que no sea del tipo de la bis dormitiva, van a tener que describir dos fragmentos de mecanismo y mostrar cómo se vinculan. Van a tener que aislar algunos métodos inductores de la fiabilidad que no son comunes al resto de la cultura y luego aislar algunos rasgos del mundo que engranan con estos métodos. Necesitan, por así decirlo, dos conjuntos de engranajes describibles de manera independiente, presentados con un detalle suficientemente fino como para que podamos ver cómo encajan entre sí. Para ilustrar lo lejos que está la discusión actual del tema realismo versus pragmatismo de cualquier intento por ofrecer estas descripciones detalladas, veremos la defensa que hace Bernard Williams de la afirmación de que en la investigación científica, a diferencia de la investigación ética, debería haber, en condiciones ideales, una convergencia en una respuesta donde la mejor explicación de la convergencia supone la idea de que la respuesta representa cómo son las cosas. Williams ofrece una respuesta a la objeción davidsoniana de que nociones como cómo son las cosas o cómo es el mundo y, a fortiori, la verdad definida como correspondencia con el mundo, no pueden explicar nada porque cada una de ellas es una noción vacía de algo completamente no especificado e inespecificable. Su respuesta consiste en afirmar que podemos formarnos la idea de una concepción absoluta de la realidad como una concepción a la que podrían llegar cualesquiera investigadores, incluso si fuesen diferentes a nosotros. Nuestras teorías científicas actuales, afirma, nos dicen que verde, sin duda, y probablemente hierba son conceptos que no estarían a disposición de cualquier observador del mundo y no figurarían en la concepción absoluta. Y prosigue del siguiente modo. El meollo de la concepción absoluta, a diferencia de aquellas vacuas o desvanecientes ideas de el mundo antes presentadas, radica en la idea de que podría explicar, no vacuamente, cómo es ella posible y cómo lo son las diversas concepciones, perspectivas del mundo. Explicar cómo es posible un conjunto de creencias es una elevada tarea trascendental que contrasta con explicar simplemente por qué estas creencias en vez de otras son reales. Este último tipo de explicación lo proporciona la historia intelectual, incluida la historia de la ciencia. Ese tipo de explicación no es suficientemente buena para Williams, y es que piensa que está a nivel de perspectiva, el nivel de la creencia y deseos que se suceden e interactúan entre sí en el curso del tiempo. En opinión de Williams, esta explicación de la convergencia de creencias no puede ser la mejor explicación. La mejor explicación sería, presumiblemente, una que nos dé el tipo de cosas que desea Levin, una explicación mecanicista y no una expresada en términos intencionales. Sería una explicación, en palabras de Williams, que muestra cómo la convergencia ha estado guiada por la forma en que las cosas son realmente. Una que presenta los detalles de esta guía de una manera en que, por ejemplo, una explicación teológica del éxito del Islam no podría detallar la actualidad de la voluntad de Alá. William no concreta estos detalles y, sin embargo, confía en la tesis de que esta concreción es en principio posible y de que, una vez realizada,
constituiría la mejor explicación del éxito de la ciencia. Su enfoque de la distinción ciencia-ética y su desapego a la explicación por referencia a creencias y deseos son paralelos de la línea adoptada por Hilbert Hartman y Thomas Nagel. Veamos el siguiente pasaje de Hartman citado aprobatoriamente por Nagel. La observación desempeña un papel en la ciencia que no parece desempeñar en la ética. La diferencia es que necesitas partir de supuestos sobre ciertos hechos físicos para explicar las observaciones que apoyan una teoría científica, pero al parecer no necesitas partir de supuestos sobre los hechos morales para explicar la presencia de las llamadas observaciones morales. En el caso de la moral, al parecer, solo serían necesarios los supuestos sobre la psicología o la sensibilidad moral de la persona que realiza la observación moral. Me parece que podemos explicar las observaciones realizadas, es decir, las creencias obtenidas sin inferencia, tanto del moralista como del científico, por referencia simplemente a sus perspectivas psicológicas y sensibilidades. En ambos casos, podemos explicar la tendencia a reaccionar con determinadas oraciones o determinados estímulos descritos en psicología neutro, por referencia a su formación. Los científicos han sido programados para responder a determinadas pautas de la retina con "ahí hay un neutrino", igual que los moralistas han sido programados para responder a los demás con "eso es moralmente despreciable". Sería natural suponer que la explicación de cómo un organismo humano dado fue programado para realizar informes no inferenciales en un determinado vocabulario contendría 9 partes de historia intelectual y una parte de psicofisiología. Esto valdría tanto para los científicos como para los moralistas. Pero para Williams, Hartman y Nagel, esta explicación no sería la mejor. La mejor explicación sería aquella que sustituyese de algún modo las partes de historia intelectual y no utilizase sino términos no en perspectiva. Presumiblemente, una ventaja que estos filósofos ven en esta sustitución, un criterio de lo mejor que emplean tácitamente, es que esta explicación nos dirá, como no puede hacer la historia intelectual, cómo el mundo hace que aprendamos los vocabularios que utilizamos. Además, proporcionará lo que Mary Hesse ha sugerido, en mi opinión correctamente, que no vamos a obtener una sensación de convergencia que cubra tanto la convergencia de los conceptos como de las creencias. La historia de la ciencia solo nos cuenta que un día Newton tuvo una brillante idea, a saber, la gravedad, pero permanece en silencio sobre la manera en que la gravedad hizo que Newton formulase el concepto de esta, o en términos más generales, sobre cómo nos guía el mundo para converger en términos absolutos en vez de meramente de perspectiva. Presumiblemente, la mejor explicación colmará este vacío. Hará en relación a la gravedad, el átomo, el quantum, etc., lo que supuestamente hace la psicofisiología respecto al verde, a explicar cómo el universo, de acuerdo con una descripción, no en perspectiva, se describe tanto según esa descripción como según las explicaciones en perspectiva. Pero no está claro que la ciencia pueda hacer esto respecto al verde y mucho menos respecto a la gravedad. Recuérdese que de lo que se trata es de la primera adquisición de un concepto por un ser humano y no de su transmisión de los viejos a los jóvenes. ¿Acaso tenemos la más remota idea de lo que sucedió cuando alguien utilizó por vez primera una palabra más o menos coextensa con verde? ¿Conocemos siquiera qué buscamos cuando pedimos una explicación de la adición de un concepto a un repertorio de conceptos o de una metáfora al lenguaje?
Una vez renunciemos al mito de lo dado, la idea lockeana de que, como lo expresa Giersch, cuando inventamos verde, estamos simplemente traduciendo del lenguaje mental al español, no parece haber nada a lo que recurrir. Lo más cerca que puedes llegar a imaginar cómo sería una explicación semejante sería describir qué sucede en el cerebro del genio que de repente utiliza vocablos nuevos o vocablos antiguos de forma nueva, haciendo así posible lo que Mary Hess llama una redescripción metafórica del ámbito del explanandum. Supongamos que la psicofisiología del futuro nos dice que el cerebro de los innovadores lingüísticos es alcanzado por neutrinos en el momento adecuado y de la forma correcta. Cuando el cerebro de determinados organismos usuarios del lenguaje es alcanzado por neutrinos en determinadas condiciones, estos organismos emiten frases que contienen o bien neologismos como verde o metáforas como gracia o gravedad. Entonces, los colegas lingüísticos del organismo pueden escoger algunos de estos neologismos y empezar a repetirlos indefinidamente. De ellos, los que corresponden al mundo, como es en sí, o nuestras necesidades humanas particulares, las no en perspectiva y las en perspectiva respectivamente, serán los que sobrevivirán, serán literalizados y ocuparán un lugar en el lenguaje. Dada una explicación así, todo lo que necesitamos es una forma de averiguar cuáles de estos conceptos son en perspectiva y cuáles son absolutos. Y lo hacemos recordando cuáles necesitamos para describir la adquisición de conceptos. Sin duda, neutrino está en la lista y verde no lo está, justo como sospechaba Williams. Pero esta pequeña fantasía nos lleva alrededor de un círculo bastante minúsculo. Teníamos que conocer de antemano en qué tipo de discurso podía formularse una explicación de la formación de conceptos. Dadas nuestras teorías científicas actuales, el mejor en que podríamos pensar sería el discurso de la neurofisiología. Así sabríamos de antemano que ni la verdosidad, ni la gracia divina, ni la lucha de clases se convertirían en la explicación de nuestra adquisición de los términos verde, gracia o lucha de clases. Este no es un descubrimiento empírico sobre cómo nos ha guiado el mundo. Esto es solo el fisicalismo utilizado como idea reguladora, una consecuencia de nuestras actuales conjeturas sobre cómo podemos explicar un día algo que actualmente no tenemos idea de cómo explicar. Pero, ¿por qué hacemos decir que una terminología que quizás podría permitir hacer algo que en la actualidad no tenemos idea cómo hacer es la mejor candidata para una concepción absoluta de la realidad? Esta última pregunta suscita otra más fundamental, a saber, ¿qué tienen de especial la predicción y el control? ¿Por qué tenemos que pensar que las explicaciones ofrecidas para estos fines son las mejores explicaciones? ¿Por qué hemos de pensar que los instrumentos que hacen posible el logro de estos fines humanos particulares son menos meramente humanos que los que hacen posible el logro de la belleza o la justicia? ¿Cuál es la relación entre facilitar la predicción y el control y ser no en perspectiva o independiente de la mente? Para nosotros, los pragmatistas, el rastro de la serpiente humana está, como dijo William James, por todas partes. Williams considera obvio que el pragmatista se equivoca, que hay una diferencia entre deliberación práctica y búsqueda de la verdad. Precisamente la distinción que William James intentó derrumbar cuando dijo que lo verdadero es lo bueno en el orden de la creencia. Pero incluso si concedemos esta dudosa distinción por razones argumentales, aún querremos conocer qué vinculación especial hay entre la búsqueda de una verdad no en perspectiva y la búsqueda de creencias que nos permiten predecir y controlar. Por lo que puedo ver,
Williams también considera obvio que existe una conexión semejante. El impasse argumental entre el realismo de Williams y el pragmatismo es evidente en el penúltimo párrafo del artículo de Williams titulado La verdad del relativismo. Cita: La teoría del flogisto no es actualmente, lo admito, una opción real, pero dudo que eso signifique solo que intentar llevar la vida de un teórico convencido del flogisto en la Royal Society actual es una empresa tan incoherente como intentar llevar la vida de un caballero teutón en el Nuremberg de 1930. Una razón por la que la teoría del flogisto no es una opción real es que no puede identificarse con mucho de lo que sabemos que es verdadero. Fin de la cita. Pero, desde el punto de vista del pragmatista, eso es lo que significa precisamente la afirmación de que la teoría del flogisto no es en la actualidad una opción real. Ambas empresas están en pie de igualdad. En la actualidad, las creencias esenciales para llevar la vida de un caballero teutón no pueden identificarse con lo que sabemos verdadero. Para ver la analogía, todo lo que necesitamos es el mismo tipo de autoconfianza en nuestro conocimiento moral que tiene la Royal Society en su conocimiento químico. Para evitar el dogmatismo moral, todo lo que se necesita es el mismo talante abierto que, es de esperar, permitiría a la Royal Society reinventar el flogisto si resultase ser lo que exigía la siguiente revolución científica. En Ethics and the Limits of Philosophy, Williams cambia ligeramente su posición. Ahora está dispuesto a aplicar el término honorífico de conocimiento a las creencias éticas que compartimos la mayoría de nosotros y de las que disienten los caballeros teutones. Pero aún desea mantener una divisoria tajante entre ciencia y ética, afirmando que, en los términos que utilizó en su artículo anterior, no se plantean genuinamente las cuestiones de valoración en los casos extremos de desacuerdo ético, es decir, el choque de culturas. En su terminología posterior, esto se presenta como la afirmación de que el principio de referencia divergente se aplica a la primera, pero no a la última. Es decir, desea relativizar la ética, pero no la ciencia, a la pertenencia a una cultura. El pragmatista desea desrelativizar ambas, afirmando que en ambas aspiramos a lo que Williams entiende como verdad absoluta, negando que esta noción pueda explicarse en términos de la noción de la forma de ser real de las cosas. El pragmatista no desea explicar en modo alguno lo verdadero y no ve objeto en la distinción absoluto-relativo ni en preguntar si se plantean genuinamente cuestiones de valoración. Al contrario que Williams, el pragmatista no ve verdad en el relativismo. Por lo que puedo ver, todas las aparentes maneras de salir de este impasse llevan simplemente a otros impases. Se podría, por ejemplo, volver a la cuestión del carácter de perspectiva de Verde y recorrer los argumentos habituales relativos a la tesis de Berkeley de que masa es igualmente un concepto en perspectiva. Pero esto sería simplemente terminar con un impasse en la cuestión de si todas las palabras de un lenguaje humano están igualmente teñidas de relatividad a los intereses humanos. Podría intentarse deshacer este impasse preguntando sobre la corrección de la imagen de Wittgenstein de la relación del lenguaje con el mundo. Una imagen que no deja lugar a la distinción subjetivo-objetivo de Thomas Nagel ni a la distinción de Williams entre valoración genuina y valoración no genuina. Nagel afirma correctamente que la concepción de Wittgenstein de cómo es posible el pensamiento implica claramente que cualquier pensamiento que podemos tener de una realidad independiente de la mente debe permanecer dentro de los límites fijados por nuestra forma
de vida humana. Y llega así a la conclusión, siguiendo a Kripke, de que el realismo no puede reconciliarse con la imagen wittgensteiniana del lenguaje. La imagen de Wittgenstein de la relación del lenguaje con el mundo es muy parecida a la de Davidson. Ambos desean que concebimos esta relación como una relación meramente causal, en vez de representacional. Ambos filósofos desearían que dejásemos de pensar que existe algo llamado lenguaje, que es un esquema, que puede organizar o corresponder o estar en alguna otra relación no causal con un contenido llamado el mundo. Discutir así si renunciar a Wittgenstein o renunciar al realismo sería volver a la cuestión de si pueden utilizarse sans presse nociones como mejor explicación. Desde una perspectiva wittgensteiniana, davidsoniana o deweyana, no existe nada semejante a una mejor explicación de algo. Solo existe la explicación que mejor encaja con la finalidad de un explicador dado. La explicación está, afirma Davidson, siempre bajo una descripción, y las descripciones alternativas del mismo proceso causal son útiles para diferentes fines. No existe una descripción que de algún modo esté más próxima a las transacciones causales que las demás. Pero el único tipo de persona que estaría dispuesta a adoptar esta relajada actitud pragmática hacia las explicaciones alternativas sería alguien que se limitase a demarcar la ciencia de una manera meramente baconiana. Por ello, carece de objeto proseguir el debate entre realismo y pragmatismo, cambiando de la filosofía de la ciencia a la filosofía del lenguaje. Los impases a los que se llega en ambos terrenos parecen ser los mismos. 5. La cientificidad como virtud moral. Hay otra forma de salir del impasse, pero que parece mucho más atractiva a los pragmatistas que a los realistas. Consiste en pedir al historiador de las ideas una explicación de por qué la distinción entre ciencia y no ciencia ha alcanzado alguna vez la importancia que tuvo. ¿Por qué existió un problema de demarcación en un primer momento? ¿Cómo empezamos a girar alrededor de estos círculos? Un intento conocido de responder a esta pregunta parte de una afirmación que Williams examina con desaprobación. La tesis común de Nietzsche y Dewey de que el intento de distinguir la deliberación práctica de la búsqueda impersonal y no en perspectiva de la verdad, el tipo de búsqueda cuyo paradigma se considera la ciencia natural, es un intento de consuelo metafísico, el tipo de consuelo que antes proporcionó la religión. Williams piensa que cualquier respuesta semejante en términos de la psicología social no tiene el mínimo interés. Con ello, añade un desacuerdo más a la lista de los que dividen a los realistas y los pragmatistas. Nosotros los pragmatistas, siguiendo a Hegel y Dewey, estamos mucho más interesados en encontrar explicaciones psicohistóricas de los impases filosóficos. Nos gusta especialmente disfrutar de la lectura y escritura de narrativas dramáticas que describen cómo los filósofos se han arrinconado en el tiempo con sus específicos argumentos en que consideramos se encuentran los realistas contemporáneos. Pues esperamos que estas narrativas tengan una finalidad terapéutica, que desanimen tanto a algunas personas con determinadas cuestiones que gradualmente les haga abandonar el vocabulario en que están formuladas esas cuestiones. Por otra parte, para los realistas como Williams, esta estrategia es una tortuosa manera de evitar las cuestiones reales, a saber, las cuestiones sobre qué explicaciones son mejores sans frase. Aunque discrepo con Williams sobre si vale la pena discutir estas cuestiones, estoy de acuerdo con él en que no deberíamos limitarnos a descartar la idealización de la ciencia, el intento de demarcarla y luego sacralizarla,
meramente como un intento de consuelo metafísico, pues se dispone de una segunda respuesta, psicohistórica, complementaria a la cuestión sobre el origen del problema de la demarcación, una respuesta que puede volverse mucho más concreta y detallada y hacia la cual Williams puede sentir cierta simpatía. Es la de que los científicos naturales han sido con frecuencia ejemplos destacados de determinadas virtudes morales. Los científicos son merecidamente famosos por suscribir antes la persuasión que la fuerza, por una relativa incorruptibilidad, por su paciencia y razonabilidad. La Royal Society y el Círculo de Libertines Erudites juntos componían en el siglo XVII una clase de persona moralmente mejor que las que estaban en la Casa de Oxford o la Sorbona de la época. Incluso hoy en día se elige a más personas honestas, fiables y equitativas para la Royal Society que, por ejemplo, para la Cámara de los Comunes. En Norteamérica, la Academia Nacional de Ciencias es bastante menos corruptible que la Cámara de Representantes. Es tentador, aunque desde una óptica pragmatista ilusorio, pensar que la prevalencia de estas virtudes entre los científicos tiene algo que ver con la naturaleza de su especialidad o de sus métodos. En particular, la retórica del cientificismo del siglo XIX, de un periodo en el que cobraba conciencia de sí mismo y creaba un vocabulario de autocongratulación, un nuevo clero, ilustrado por C. H. Huxley, igual que su precursor, estaba ilustrado por su oponente episcopal. Confundió estas virtudes morales con una virtud intelectual llamada racionalidad. El intento de encontrar una forma no baconiana de demarcar a la ciencia cobra así parte de su justificación a partir del supuesto de que necesitamos una explicación metafísica, o mejor aún, fisicalista, de la relación entre las facultades humanas y el resto del mundo. Una explicación en la que razón designa el vínculo crucial entre la humanidad y el mundo no humano, nuestro acceso a una concepción absoluta de la realidad, el medio por el que el mundo nos guía a una correcta descripción de sí mismo. Pero si, como hago yo, se concibe el pragmatismo como un movimiento sucesor del romanticismo, se concebirá esta noción de razón como uno de sus principales objetivos. Así pues, los pragmatistas tendemos a decir que no existe una explicación profunda de por qué las mismas personas que son buenas para proporcionarnos una tecnología también sirven de buen ejemplo de determinadas virtudes morales. Eso es solo un accidente histórico, como lo es también el hecho de que, en la Rusia y Polonia contemporáneas, los poetas, dramaturgos y novelistas son los mejores ejemplos de otras determinadas virtudes morales. De acuerdo con una concepción pragmatista, la racionalidad no es el ejercicio de una facultad llamada razón, una facultad que está en una determinada relación con la realidad. Tampoco es el uso de un método. Es simplemente cuestión de estar abierto y ser curioso, y de confiar en la persuasión en vez de en la fuerza. Según esta concepción, racionalidad científica es un pleonasmo y no una especificación de un tipo de racionalidad particular y paradigmático, cuya naturaleza pueda clarificarse por una disciplina denominada filosofía de la ciencia. No la denominamos ciencia si se utiliza la fuerza para cambiar las creencias, ni a menos que podamos discernir alguna vinculación con nuestra capacidad de predicción y control. Pero ninguno de estos dos criterios para el uso del término ciencia sugiere que la demarcación entre la ciencia y el resto de la cultura plantee problemas específicamente filosóficos.